este podcast voy a hablar de lo que está pasando entre Irán e Israel este 28 de febrero de 2026, que sin duda va a quedar como otra de las fechas importantes en esta confrontación. Lo que voy a hacer es un recuento desde 2023 a la fecha. Creo que es, digamos, el arco temporal que explicaría, al menos en un primer nivel, esto que está sucediendo hoy. Por supuesto que la rivalidad viene desde el origen de la República Islámica de Irán, 1979, pero bueno, nos vamos a limitar a 2023. Seguramente recuerdan que el 7 de octubre de ese año, el grupo palestino Hamas, que opera en la Franja de Gaza, pues lanzó un ataque contra el sur de Israel, ¿no? Hubo cientos de muertos, hubo también secuestrados, y bueno, eso desató una respuesta israelí que dura hasta la fecha. O sea, ya tiene, pues ya vamos para 3 años de ese ataque de Hamas, ¿no? Pero bueno, eso desencadena una guerra en Gaza y casi inmediatamente después se conformó lo que se conoce como el eje de la resistencia, ¿no? Donde está Hamas, pero también Hezbollah, que es ese grupo libanés, y también los hutíes de Yemen. Y este eje de la resistencia comenzó a atacar a Israel prácticamente todos los días, ¿no? En solidaridad con los palestinos, que desde entonces, pues como todos sabemos, la han pasado terrible, ¿no? Algunos hablan de genocidio. Lo cierto es que son miles de muertos en la Franja de Gaza y destaca mucho la muerte de niños, ¿no? Es algo terrible, es una crisis humanitaria que empezó ese día, el 7 de octubre, en esta fase, aunque sabemos que la ocupación israelí pues tiene muchos años y siempre ha sido una ocupación denunciada por la propia ONU, pero bueno, Israel cuenta con el apoyo de Estados Unidos y no se puede, digamos, hacer nada contra Israel en la ONU porque el Consejo de Seguridad, como ustedes saben, pues los miembros tienen poder de veto. Pero bueno, volviendo al tema, este eje de la resistencia que involucraba a Líbano y también a Yemen y a Irán, pues operó en contra de Israel y ha estado operando desde entonces, ¿no? Y esto ha provocado una serie de fricciones y hechos muy concretos que han ido calentando el ambiente entre esos dos rivales históricos, Irán e Israel, ¿no? Por ejemplo, el 1 de abril de 2024, Israel destruyó el consulado de Irán en Damasco, en Siria, ¿no? Y mató ahí a varios altos mandos de la Guardia Revolucionaria, incluyendo al general Mohammad Reza Zaedi. Esa destrucción de un consulado iraní en Siria, imagínense, es una violación pues del derecho internacional, por supuesto, además de la soberanía tanto de Siria como de Irán, ¿no? Pues provocó por parte de Irán una respuesta un par de semanas después. Estamos hablando, repito, de abril de 2024. Esa operación la llamaron los iraníes Operación Promesa Verdadera. Y fue la primera vez que Irán atacó Israel desde su propio territorio, históricamente, ¿no? Fueron como 300 drones y misiles. Aunque es cierto que este primer ataque de Irán a Israel, repito, de su propio territorio, fue en parte una significación, ¿no? Irán avisó de esto. Irán no utilizó misiles balísticos, utilizó misiles más bien de crucero, drones, de manera que la gran mayoría fueron interceptados, ¿no? Israel, como sabemos, tiene su cúpula de hierro que protege la mayor parte de su país, y aparte Estados Unidos, incluso también Francia, Reino Unido lo han apoyado para derribar estos drones y estos misiles, ¿no? Digamos que Irán lo que hizo fue tratar de no quedar del todo mal después de que le mataron a su general en Siria, pero fue un primer momento muy álgido, ¿no? ¿Qué hace Israel? Pues también responde, ¿no? Es decir, en esta confrontación se trata mucho de demostrar capacidad de respuesta, ¿no? O sea, Israel sufre el ataque de Hamas, lanza una operación contra la Franja de Gaza. Irán y sus aliados en Yemen y en Líbano apoyan a Hamas. Irán ha respondido, como digo, matando a este general iraní en el 1 de abril de 2024. Irán responde a eso con un bombardeo, con ataques aéreos pues desde su propio territorio. Y unos 5 días después Israel también ataca a Irán, ¿no? Es decir, aquí como de lo que se trata es que no puede ninguno de los dos dejar de responder, ¿no?
Entonces el 19 de abril Israel atacó Irán, ¿no? Sobre todo la defensa antiaérea. Y es importante porque atacó la defensa antiaérea que protegía la instalación nuclear de Natanz en Isfahan, en Irán, ¿no? Es decir, es como un aviso, ¿no? O sea, tú me atacas a mí, aunque fue un aviso, aunque fue un ataque con bastante información para que Israel se pudiera defender, ¿no? Le dieron tiempo los iraníes a Israel. O sea, fue un ataque que tampoco buscó una guerra abierta en ese momento. Pues Israel lo que ataca es la central nuclear, ¿no? Dice, a ver, yo te voy a dejar sin defensa tu central nuclear y vamos a ver si sigues, ¿no? en esa línea. Y ahí se terminó. Digamos que en abril de 2024 tuvimos esa crisis. En julio de ese mismo año, el líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, fue asesinado en Teherán, ¿no? En la capital de Irán. Eso es muy importante porque fue una humillación para Irán. Es decir, ese día tomó posesión el presidente de Irán y, bueno, habían invitado al líder de Hamas, que vive exiliado creo que en Emiratos Árabes Unidos, y Ismail Haniyeh llega a Teherán, lo alojan en una residencia que se suponía era segura, pero los israelíes al parecer habían infiltrado a unos comandos y con el uso al parecer de misiles guiados, pues mataron a Ismail Haniyeh, ¿no? Que era el líder de Hamas, el líder político. Es decir, Haniyeh no opera en la Franja de Gaza, sino que Haniyeh estaba exiliado, pero bueno, fue una de las cabezas del plan del 7 de octubre, ¿no? Y lo matan en Teherán. Entonces ese fue otro golpe a Irán, ¿no? Y también una humillación, porque matan a este personaje de Hamas, lo matan, se supone que en una residencia segura en la capital iraní, ¿no? Y con una infiltración de agentes israelíes, ¿no? Fue una operación de inteligencia y de infiltración muy importante por parte de Israel. No nomás eso, el 27 de septiembre, es decir, estamos hablando de que en julio matan a Haniyeh en Teherán. En septiembre, el 27 de septiembre, Israel mata en Beirut, en Líbano, a Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah. O sea, esta guerrilla, este grupo paramilitar que opera en Líbano, que es apoyado por Irán, pues tenía este líder, Hassan Nasrallah, este clérigo, ¿no? Y los israelíes lo mataron en Beirut, ¿no? Tenía parecer un refugio subterráneo. Los israelíes utilizaron bombas antibúnker y mataron a Nasrallah, ¿no? Y también mataron a un general iraní en ese mismo ataque, ¿no? Entonces ese fue un segundo momento en el que Irán recibió un par de golpes, ¿no? Matan en su capital al líder de Hamas y matan a Nasrallah en Beirut, y también había personal iraní con él en Beirut. De manera que Irán responde en octubre, el 1 de octubre, casi al cumplir ya el año del ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamas, y lanza cerca de 200 misiles, ahora sí misiles balísticos, en contra de Israel, ¿no? Y ahí pues sí hubo algunos daños, ¿no? Digamos que fue su respuesta a esos asesinatos que había hecho Israel, ¿no? Y ahora se utilizó, como digo, misiles balísticos. Los misiles balísticos, a diferencia de los misiles de crucero pueden viajar a baja altura, ¿no? Tienen un recorrido más horizontal. En cambio, los misiles balísticos tienen un recorrido parabólico, ¿no? De manera que alcanzan grandes velocidades al caer. Son muy difíciles de interceptar. Por eso cuando digo que utilizan misiles balísticos, a lo que me refiero es que estaban hechos para provocar daño a esos ataques. Los misiles de crucero son más fáciles de interceptar, son más lentos también, ¿no? Aunque ciertamente, porque algunos viajan a baja altura, como los Tomahawk estadounidenses, son difíciles de detectar con radar, pero digamos que son lentos y no tan peligrosos como un misil balístico. Un misil balístico sube a gran altura y cae, y es prácticamente imposible de derribar, ¿no? El 26 de octubre, después de ese ataque de Irán con misiles balísticos, ataca otra vez Israel a Irán, ¿no? Otra vez defensas antiaéreas, y también atacó centros de producción de misiles en Irán, ¿no? Entonces el 2024 fue un año intenso en la zona, ¿no? De esos ataques de Israel contra el consulado en Damasco,
esa respuesta de Irán, esa respuesta de Israel, los asesinatos de Israel, y cerramos el año en octubre con este intercambio también de ataques entre los dos, ¿no? Esto subió de tono en 2025, sobre todo en el mes de junio, ¿no? En junio, del 13 al 24, fueron 11-12 días en los que ahora se conoce justamente como la Guerra de los 12 días. En este periodo, pues hubo oleadas de ataques balísticos de Irán contra Israel, ¿no? Es decir, Israel atacó a Irán con misiles e Irán respondió también con misiles, y tuvimos 12 días, 11-12 días de ataque, ¿no? Que ya se conoce como una guerra breve, ¿no? El año pasado. Y ya vimos, digamos, que estos dos enemigos se tantearon, ¿no? Ahí ya vimos Israel probando sus drones, que por cierto son drones que ha proporcionado también a Rusia para su guerra en Ucrania. Bueno, estos drones los utilizó contra Israel, y parece para saturar las defensas antiaéreas de la cúpula de hierro, y después venían los misiles balísticos. Y vimos videos muy impactantes de los misiles iraníes impactando, haciendo destrozos en Tel Aviv y otras ciudades. Y Estados Unidos, después de esto, ahí es donde ya interviene Estados Unidos, digamos, más abiertamente, después de esta guerra de 12 días, del 13 al 24 de junio, Estados Unidos interviene bombardeando las instalaciones nucleares iraníes, ¿no? Es decir, Estados Unidos, bajo las órdenes de Donald Trump, ordena un bombardeo con estos aviones B-2 Spirit, ¿no? Que son estos aviones que ya son algo viejos, pero se ven de última tecnología, y lo son muy difíciles de detectar, pueden llevar bombas muy pesadas. Pues utilizaron sus bombas, digamos, convencionales, me refiero a no nucleares, más poderosas, y pues dañaron algunas instalaciones nucleares o destruyeron algunas instalaciones nucleares iraníes. Algunas no lo suficiente para detenerlo por completo, pues digamos fue un golpe duro a la industria nuclear iraní, ¿no? Sin embargo, Israel, desde ese ataque de junio, siempre advirtió que si acaso ese ataque había detenido un poco el desarrollo de las armas nucleares de Irán, que es lo que reclama Israel, ¿no? Israel tiene la idea, ¿no? El argumento de que Irán está desarrollando armas nucleares, ¿no? Que está enriqueciendo uranio para armar armas nucleares, ¿no? Y Irán insiste en que no, en que es algo pacífico. Ahí está el debate, ¿no? La verdad es que es muy difícil, la verdad, decidirse entre los argumentos de Israel y los argumentos de Irán. Ciertamente Irán está enriqueciendo uranio, el tema es si lo está enriqueciendo como para hacer armas nucleares o no. Y como Irán no cede mucho en las inspecciones y no cede en lo que le reclaman Irán y Estados Unidos, que es que detenga ese programa y que incluso almacene su uranio en un tercer país, etc., pues es lo que provocó lo que tenemos ahora, ¿no? Israel, ya con toda esta tensión acumulada, también se dieron cuenta, y eso es muy importante, que en diciembre hubo protestas en Irán muy fuertes, la población salió a las calles y hubo represión por parte de las autoridades, de manera que se habla de cientos o incluso miles de muertos. También la información ahí es muy difícil de corroborar por lo cerrado que es de repente el régimen iraní, y también por las exageraciones y las fake news que vienen desde Occidente también, pero se habla de que hubo represión y miles de muertos en Irán, apenas hace unas semanas, en diciembre. Entonces, ahí es muy probable que Estados Unidos e Israel se dieran cuenta de que era la oportunidad no solo para debilitar el programa nuclear iraní, y no solo para debilitar la industria militar iraní, sino que incluso también iban a poder quizá cambiar el régimen iraní, ¿no? Ya sabemos que el príncipe heredero, a menos que se considera el mismo príncipe heredero de Irán, Reza Pahlavi, vive en Egipto, y bueno, es el príncipe heredero de Irán porque es el hijo del último Shah, ¿no? Del último Shah o rey de Irán, digamos, ¿no? Y muy probablemente Israel y Estados Unidos tengan en mente, ¿no?, que en algún momento él podría gobernar, ¿no? Y si él gobierna, y gobierna con el apoyo de Irán y Estados Unidos, pues podemos esperar que Irán se va a convertir de un país hostil a Israel y Estados Unidos en un aliado de Israel y Estados Unidos, como lo era hasta antes de 1979, ¿no?
decir, lo que buscarían idealmente Estados Unidos e Israel es que Irán vuelva a ser lo que era antes de 1979, un país aliado de Occidente, ¿no? Pues el gran problema para ellos fue la revolución islámica del Ayatollah Khomeini en 1979. Y si logran ellos eso, es decir, si logran reinstalar a un Shah en Irán con este príncipe heredero que estaba esperando ahí décadas, pues Israel se quitaría de encima a su principal adversario en la región, ¿no? Irán, que ha estado patrocinando a estos grupos proxies, ¿no? Como los grupos de Hezbollah, los de Hamas, los hutíes, ¿no? Si lograse eso Israel y Estados Unidos, derrocar al gobierno, y que de hecho se habla de que ya murió hoy el Ayatollah Ali Khamenei. Si murió el Ayatollah Ali Khamenei y si lograron descabezar al gobierno, lo que están buscando, como digo, ya no es solo debilitar la industria militar y el programa nuclear iraní. Están buscando que ese país cambie de gobierno y se vuelva un aliado de ellos, ¿no? Y vieron la oportunidad con estas protestas y con esta represión del gobierno iraní. Lo que esperan y que lo que ha dicho Netanyahu y lo que ha dicho también Donald Trump es un llamado al pueblo iraní para que se levanten en contra de su propio gobierno, que lo derroquen, y entonces tendríamos un cambio pues de época en la región, porque si eso sucede en Irán, pues Israel ya tendría una hegemonía indiscutible. Si ya la tenía, digamos, ya sería una cuestión pues hegemónicamente insuperable, como digo, ¿no? Bueno, lo que tenemos al día de hoy, 28 de febrero, es que Israel y Estados Unidos atacaron Irán. Es curioso que hayan empezado el ataque de día. Se habla de que lo hicieron así porque era justo cuando nadie se lo hubiera esperado, ¿no? Los ataques por lo regular se empezaron en la noche, y lo que se habla es que el Ayatollah Ali Khamenei se habría confiado y habría citado una reunión en su residencia en Teherán en la mañana. Y entonces justamente Israel y Estados Unidos, que lo tendrán vigilado muy de cerca, decidieron atacar en ese momento. Y parece, según alguna versión, que habría muerto Ali Khamenei, aunque el régimen iraní todavía no lo ha confirmado, ¿no? Incluso lo ha negado. No solo eso, también se habla de ya confirmado al parecer la muerte de decenas de niñas en una escuela, 85 niñas en Irán, y también de deportistas de una cancha de voleibol. O sea, ya hay crímenes ahí por parte de Israel y Estados Unidos, ¿no? Que no se entiende cómo con su tecnología, que es capaz de eliminar al Ayatollah, también cometan estos errores, si es que son tales, la muerte de todos estos inocentes, ¿no? Y los iraníes han respondido de manera muy amplia y de manera incluso inesperada, porque han atacado bases de Estados Unidos en varios países de la zona, ¿no? En Bahrein, en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos, en Jordania, en Arabia Saudita. Han lanzado misiles contra esas bases, y varios de esos países pues sienten que esa guerra ya los involucra, ¿no? Algunos piensan que es un error de los iraníes atacar a tantos vecinos a la vez. Irán argumenta que lo que está haciendo es atacar las bases estadounidenses en esos países, ¿no? También como una señal, como digamos una declaración de decir por qué permiten que Estados Unidos esté ahí en sus países, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos es el primer día. Parece que va a ser un conflicto largo, tal vez más largo que aquella guerra de los 12 días del año pasado. Sin duda, y si se confirma la muerte del Ayatollah, será una guerra más cruenta, porque la respuesta iraní se esperaría mucho más dura, ¿no? Quién sabe hasta dónde puede escalar esto. Digamos que Trump y Netanyahu apuestan fuerte a que descabezar el gobierno, como digo, cambie el régimen ahí en Irán. Pero bueno, es arriesgado y habrá que ver qué tanto puede resistir el ejército y el gobierno de Irán con estos golpes, ¿no? Sin duda tenemos un escenario muy, muy problemático, muy difícil, sobre todo pensando en los civiles, ¿no? En las víctimas inocentes, que ya hay muchas, y que puede haber muchas más, desgraciadamente. Pero bueno, estaremos pendientes para hacer una actualización de esta información tal vez en una semana más. Muchas gracias y hasta luego.